Vamos a empezar con un texto de la Biblia que se encuentra en Primera de Corintios 8:2. Carta a los Corintios, Primera de Corintios 8:2. Dice así: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. El título es Unidad mediante la humildad. La unidad mediante la humildad. Y esto de eh, la unidad aplicada a todas las instituciones del mundo, política, religiosa, a otras instituciones de carácter político o de carácter religioso, siempre tiene que haber humildad. Siempre las personas con intelectuales, maestros, profesores, a nivel medio, ¿no? Profesionales, abogados, arquitectos, ingenieros, personas ya con un postgrado, tienen que rebajarse al nivel de la humildad. Como al igual manera, a las personas que no tienen que no tienen ese carácter o no tienen esa posibilidad de tener un grado académico. Por eso el título es Unidad mediante la humildad. No quiero extenderme más la explicación sobre la humildad. Una idea básica de la Biblia, pero también dimos una idea humana que más que todo, la Biblia pues no es una idea, es algo divino, permanente, que el Señor Jesús y el Padre ha otorgado a su pueblo, ha otorgado a los cristianos. Completen mi gozo, tengan el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esto se encuentra en Filipenses 2:2. Completen mi gozo, tengan el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, o sea, unidos, sintiendo una misma cosa. En la reunión reside la fuerza, pero conocer esa verdad no es lo mismo que ponerla en práctica. Todos fracasamos a veces a pesar de nuestros mejores esfuerzos por promover la unidad. Por eso no es lo mismo que socavarla deliberadamente. No es de extrañar, pues, que al avanzar en su carta a los filipenses, Pablo desea que estén unánimes, sintiendo una misma cosa. El apóstol el apóstol basa la necesidad de la unidad en la enseñanza y el ejemplo de Jesús. Este es un tema que encontramos en todo el Nuevo Testamento y especialmente en las epístolas. El origen de la desunión en el universo tuvo su origen en el orgullo y la sed de poder de un solo ángel en el cielo. Estos sentimientos se extendió rápidamente, incluso en un entorno perfecto. Referencia bíblica en Isaías 14, 12 al 14, que dice así, y esto se refiere a Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré
a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lo estamos leyendo en manera de contexto y no estamos explicando por palabra, frase por frase, este texto. El texto es muy profundo, mucha explicación. Y se afianzó, sentimiento se extendió rápidamente incluso en entorno perfecto. Se afianzó luego en el Edén, a raíz de un descontento similar respecto de las reglas que Dios había establecido y el deseo de ascender a una esfera superior a lo que el Creador había designado. Esta semana empezamos con el primer tema, la primera lección, reflexión, y vamos a ir desarrollando este tema con 6 temas. En este contenido vamos a tener 2 temas. Así que vamos al comentario que dice así: insto a nuestros hermanos a dejar de criticar y de hablar mal. Este comentario, me voy a repetir, este comentario es escrita por la escritora señora Ellen White, y vamos a proceder con la lectura y dice así: insto a nuestros hermanos a dejar de criticar y de hablar mal, y acudir a Dios en ferviente oración, pidiéndole que ayude a los que se equivocan. Únanse unos con otros y con Cristo. Estudien el capítulo 17 de Juan 17, Evangelio de Juan 17, y aprendan cómo orar y cómo vivir la oración de Cristo. Él es el Consolador. Él morará en sus corazones, haciendo que su gozo sea cumplido. Sus palabras serán para ellos como el pan de vida, y con la fuerza así obtenida serán capacitados para desarrollar caracteres que serán una honra para Dios. Un perfecto compañerismo cristiano existirá entre ellos. Se verá en sus vidas el fruto que siempre aparece como resultado de la obediencia de la verdad. Vamos a seguir. Un perfecto compañerismo cristiano existirá en ellos. Hagamos de la oración de Cristo la regla de nuestra vida, a fin de que podamos formar caracteres que revelen al mundo el poder de la gracia de Dios. Ha de haber menos charla acerca de pequeñas diferencias y un estudio más diligente de lo que la oración de Cristo significa para quienes creen en su nombre. Hemos de orar por la unión y entonces vivir de tal manera que Dios pueda responder nuestras oraciones. Es la perfecta unidad, una unidad tan estrecha, la unión que existe entre el Padre y el Hijo, lo que dará éxito a los esfuerzos de los obreros. A quien busque servir a los demás con abnegación y sacrificio, le serán dados los atributos de carácter que lo recomendarán ante Dios, y desarrollará sabiduría, verdadera paciencia, clemencia, bondad, compasión. Esto le da un lugar privilegiado en el reino de Dios. Nada puede perfeccionar la perfecta unidad en la iglesia, sino el espíritu de una paciencia semejante la de Cristo. Satanás puede sembrar discordia,
Solo Cristo puede armonizar los elementos discordantes. Cuando como obreros individuales de la iglesia amamos a Dios por sobre todo y al prójimo como a uno mismo, entonces no habrá trabajadores esfuerzos para unirnos. Habrá una unidad en Cristo. Los oídos estarán cerrados a los informes y nadie hará reproches contra su vecino. Los miembros de la iglesia apreciará el amor y la unidad y será como una gran familia. Entonces portaremos ante el mundo las credenciales que darán testimonio de que Dios ha enviado a su Hijo al mundo. Cristo dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Evangelio de Juan 13:35, y todo este párrafo se encuentra en el libro Reflejemos a Jesús, en la página 192. Unidad mediante la humildad. Queridos amigos, ahora vamos al segundo tema, que se titula Desunión en Filipos. Desunión en Filipos. Dice un texto bíblico que se encuentra en la carta de Filipenses 2, 1 al 3, y dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pregunta: ¿qué factores parecen haber provocado la desunión en la iglesia? ¿Qué solución sugiere Pablo? Pablo se sintió sin duda muy decepcionado al ver que la iglesia que había fundado y amaba tanto era sacudida por las rivalidades y las contiendas. Para describir estos problemas utilizan un lenguaje muy fuerte. La palabra griega es eritheia, traducida como rivalidad, que había empleado en Filipenses 1:17 para referirse a los oponentes envidiosos y orgullosos en Roma, empeñados en promoverse a sí mismo en lugar de hacer avanzar la causa de Cristo. Y esto pasa en el mundo, dentro de las personas, dentro de la comunidad en donde existen personas intelectuales y personas sencillas. Esto pasa también a nivel mundial, geopolítica, en donde algunos países del primer mundo llegan a un país del tercer mundo y piensan que son más que los del tercer mundo. Y así sucesivamente pasa dentro de la humanidad a través del dinero, etcétera. Y no deberíamos de permitir eso, porque el mismo Señor Jesús, los mismos apóstoles están diciendo que no debemos entrar en este tipo de temas que dañan el evangelio, que dañan los sentimientos de los seres humanos. La rivalidad es una de las obras de la carne, según Gálatas 5:20 dice así: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y como indica Santiago, donde hay envidia y rivalidad hay perturbación. Y esto está en Santiago 3:16. Dice: porque donde hay celos y contención,
Allí hay perturbación y toda obra perversa. El término griego traducido como vanaglorioso, kenodoxo, solo aparece en Gálatas 5:26, que dice así: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Debería, mi querido amigo, de abrir su Biblia y releer esto unas cuantas veces y analizar sobre la palabra y analizar sobre la frase. Porque es bien útil para entender sabiduría. Pero se utiliza en la literatura extrabíblica para referirse a la arrogancia, el orgullo y un concepto demasiado elevado de uno mismo. Pablo utiliza una palabra estrechamente relacionada al amonestar a los Gálatas: no seamos vanagloriosos, irritándonos y envidiándonos unos a otros. Repito, esto está en Gálatas 5:26. Observa los remedios que Pablo enumera en Filipenses 2:1. Filipenses 2:1, que dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Primero, estímulo en Cristo. Pablo utiliza el propio ejemplo de Cristo como una poderosa motivación. Segundo, consuelo de amor. Jesús revela el amor divino y nos ordena amarnos unos a otros como yo les he amado. Y esto se encuentra en Juan 15:12. 3. Comunión del Espíritu. La presencia del Espíritu Santo crea una estrecha relación cristiana como la que permanecía a la iglesia primitiva. Hechos 2:42. También podemos comparar con 2 de Corintios 13:14. Cuarta, ternura. Esta cualidad divina se manifestó con frecuencia en la vida de Cristo. Podemos referirnos a Mateo 9:36 y 20 al 34. También Marcos 1:41. Y es descrita en las parábolas del buen samaritano. También se encuentra en Lucas 10:31 o 10:33. Y del hijo pródigo, lea Lucas 15:20, el hijo pródigo. Compasión. Esta característica ejemplificada por Jesús debe verse también en la vida de sus seguidores, según Lucas 6:36. Sexto, tener el mismo sentir, el mismo amor, ser unánimes, sentir una misma cosa. ¡Qué imagen! Es difícil imaginar cómo Pablo podría enfatizar más la importancia de la unidad de acuerdo con él. Debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Comentario. Dios puede hacer del más humilde de los seguidores de Cristo algo más preciado que el oro fino, aunque el oro de Ofir sí se rinde por completo para ser moldeado por su mano transformadora. Ellos deberían estar determinados a utilizar de la manera más noble cada facultad y cada oportunidad. La palabra de Dios debiera de ser su objeto de estudio y su guía a fin de decidir qué es lo mejor en todos los casos. El carácter impecable, el modelo perfecto, puesto que ante ellos en el Evangelio debe ser estudiado con el más profundo interés. La lección esencial que se debería aprender es que la bondad es la verdadera grandeza. El más débil seguidor de Cristo ha forjado una alianza con el poder infinito. En muchos casos, Dios puede hacer poco en favor de hombres y mujeres educados, pues no sienten
la necesidad de aprender del que es la fuente de la sabiduría. Si confía en su propia fortaleza y sabiduría, seguramente fracasarán, pues Dios reclama una consagración íntegra y completa. No aceptará nada menos que esto. Cuanto más difícil sea su posición, más necesitará de Jesús. El amor y el temor de Dios mantuvieron a José puro y sin mancha en la corte del rey. Es imposible permanecer en una posición elevada sin peligro. La tempestad deja intacta a la sencilla flor del valle, en tanto que la lucha con el encumbrado árbol que se eleva en las alturas de la montaña. Hay muchas personas a las que Dios puede haber utilizado en la pobreza. Allí pudieron haber sido útiles, logrado la gloria después, pero la prosperidad las arruinó. Fueron arrastradas más hasta el abismo porque olvidaron la humildad, que Dios era su fortaleza. Se volvieron independientes y autosuficientes. El carácter de José fue probado en medio de la adversidad y el oro que había en él no fue empañado por la prosperidad. Reveló la misma reverencia por la voluntad de Dios cuando estuvo junto al trono que cuando estuvo en la celda. José manifestó por doquier su religión, y este fue el secreto de su fidelidad inamovible. Como representante de Cristo debes tener ese poder de la piedad que lo satura todo. Has de esconderte en Jesús. No estarás seguro a menos que te tomes de la mano de Cristo. Debes guardarte de todo, especialmente de la presunción, y avanzar un espíritu que sea capaz de sufrir antes que pecar. No logrará victoria más preciosa que la conquista del yo, la ambiciosa egoísta, el deseo por la supremacía. Fenecerán cuando Cristo tome posesión de los afectos. Este párrafo se encuentra en el libro El Cristo Triunfante, página 96. Gracias, queridos amigos. No se olviden que el título fue Desunión en Filipos. La corta reflexión, la corta explicación, espero que haya sido de beneficio, pero el resto les toca a ustedes profundizarse, entender más, conocer más de lo que se ha explicado aquí. Hasta pronto.